Hola, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y en esta ocasión desarrollaré la semana 8, la semántica. La semántica es la disciplina de la lingüística que se encarga del estudio del significado. Nosotros tenemos un cerebro que está en contacto con el mundo que nos rodea. Este cerebro tiene la habilidad de crear signos para poder representar lo que vemos en el mundo que nos rodea, en la realidad que hemos creado. Esta manera de relacionarnos con el mundo es a través de los signos. Los signos son de 3 tipos. Encontramos de esta manera signos que pueden ser íconos, pueden ser índices o pueden ser símbolos. Un signo es todo aquel elemento que evoca a otro, que tiene la capacidad de evocar otro elemento de la realidad. Por ejemplo, una fotografía. Una fotografía también es un signo porque puede evocar el rostro de una persona. Y debido a que la relación entre el signo y la persona es de semejanza, debido a que las fotografías generalmente se parecen, guardan cierta relación similar, de parecido con el objeto al que representan, se llama ícono. Recuerden que el ícono se caracteriza porque los 2 elementos, el signo y el referente, o sea, el elemento al cual representa, guardan una relación de parecido. La relación es ser parecidos. Otro tipo de signos son los índices. Son aquellos signos que al percibirlos, podemos relacionarlos con otros que vendrían a ser la causa. Por ejemplo, si percibimos humo, nuestro cerebro rápidamente va a entender o va a tratar de entender que hay fuego. De esta manera, el humo es un tipo de signo que representa al fuego. La relación que se establece entre el signo y el referente es una relación causal, una relación natural. Si nosotros vemos a una persona que está botando lágrimas, ¿no? Vemos que llora, probablemente también nuestro cerebro rápidamente va a inferir o va a tratar de buscar una solución, va a tratar de representarlo con algo, evocar algo. Podría ser la tristeza o podría ser la emoción, podría ser el dolor. La fiebre también podría ser un índice de algo, ¿no? Si vemos huellas que tienen de repente en un lugar donde estamos caminando, vamos a nosotros reconocer que hay personas. Entonces, hemos visto 2 tipos de signos. El primero es el ícono, que guarda una relación de parecido, y la segunda es el índice, que guarda una relación natural o causal. Si hasta aquí vemos los signos, voy a poner un caso, por ejemplo, sería el caso de las nubes en el cielo. Si nosotros empezamos a mirar el cielo y observamos nubes que generalmente pues aquí en Lima no se observan, pero empezamos a observar nubes que están muy cargadas y que tienen incluso que están manchadas de negro, probablemente nosotros pensemos que se trate de que la causa de esto va a ser que también va a haber una lluvia, o la consecuencia será una lluvia. Entonces también esta manera de cómo categorizamos y percibimos y lo imaginamos también es un tipo de signo que sería un índice. Si pensamos de repente en cómo llegar a la casa de un amigo y él nos hace o nos dibuja una especie de plano, ¿no?, de cómo debemos llegar a su casa, también esto va a ser un signo, porque de alguna forma el amigo va a intentar representar de manera parecida, ¿no? Va a decirnos, a ver, toma esta avenida, luego volteas, giras a tal calle, hasta que llegas a mi casa, ves una bodega. Ese plano o esos mapas también intentan reflejar la realidad como es, de alguna manera parecida, para poder llegar al lugar. Entonces, como la relación aquí entre signo y referente es de parecido, en este caso va a ser íconos. Bueno, el tercer tipo de signos son los símbolos, y se dice que el lenguaje es altamente simbólico, por eso es que quiero quedarme aquí y detenerme un poco. Los símbolos son aquellos signos, son un tipo de signos en los cuales se va a representar un referente con el cual no se establece ninguna relación, no son parecidos,
no hay una relación de causa o efecto. Por ejemplo, la palabra papá. Esta palabra papá está en nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos una infinidad de palabras. Por ejemplo, la palabra papá, en el cerebro tenemos la palabra tío, tenemos la palabra estudiar, en nuestro cerebro tenemos muchas palabras. Tanto que cuando hablamos, a veces yo estoy hablando y de repente alguien ya sabe qué es lo que viene, porque ahí están las palabras. Las palabras son un tipo de signos, son símbolos, debido a que el objeto que representan no guarda ninguna relación. No hay ninguna relación entre papá y la persona que es el papá, o la palabra tío con la persona que es tío. No se parecen, no hay esa relación. Esa relación es arbitraria, o sea, puede variar de una lengua a otra. No está motivada por una causa de repente de parecido o que nosotros podamos entender. Es arbitrario. Que aquí digamos papá y que en otra lengua se diga de repente father en inglés, es una cuestión arbitraria. Eso tiene que ver con cómo estas sociedades poco a poco han llegado a un acuerdo, aunque no ha sido un acuerdo explícito, pero tienen palabras diferentes. Por ejemplo, nosotros decimos niño en esta sociedad. Utilizamos esta palabra niño para referirnos a una persona de menor edad o de poca edad, pero en otras lenguas se utilizan otras palabras. Por ejemplo, en inglés nosotros tendríamos una palabra específica o tendríamos también en otras lenguas palabras específicas. Por eso se dice que los símbolos son arbitrarios, son convencionales, porque se supone que hay un acuerdo entre nosotros que hablamos el castellano y nos entendemos, tenemos este acuerdo. El carácter simbólico del cerebro ha hecho posible la creación del lenguaje, ¿no? Entonces, recuerden que lo simbólico no hay relación, es algo arbitrario, ¿ya? Los signos, como podemos ver, son 3: íconos, índices, símbolos. Y estos signos tenemos como los más importantes las palabras. El signo lingüístico es un tipo de signo y hace referencia en su mayoría de veces a los símbolos, ¿no? Los signos lingüísticos son símbolos. Los signos lingüísticos son aquellas unidades que tienen 2 planos, básicamente, ¿no? Que tienen un carácter biplánico. Se dice biplánico porque estos signos presentan 2 planos. El plano de la expresión y el plano del contenido. Tenemos el plano de la expresión, que vendría a ser cómo nosotros nos valemos de ciertos movimientos articulatorios, movimientos visuales para expresar ideas, que sería el plano del contenido. Por ejemplo, nosotros decimos en castellano la palabra agarrar para explicar coger o asir algo. Entonces esa sería la expresión. Pero en la lengua de señas se utilizan diferentes movimientos para decir agarrar también, ¿no? O para decir sorprender, ¿no? Por ejemplo, utilizan de repente movimientos muy parecidos para sentidos de la palabra agarrar. Entonces, la expresión es eso, cómo uno expresa mediante el movimiento de las manos o articulatorio, agarrar, un contenido o una idea como la de coger o asir. Entonces, un signo lingüístico presenta estos 2 planos que son muy importantes. El plano de la expresión, que en los hablantes que son orales, o sea, la mayoría de nosotros que nos comunicamos por medio de las palabras, que podemos hablar, que no somos sordos, sino que somos una comunidad hablante y oyente a la vez, nosotros encontramos aquí lo que se conoce como los sonidos, o que hemos llamado también el significante. Significantes son los sonidos, el grupo de sonidos en comunidades como la nuestra. Pero también podría aludir a los signos de la lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos también dentro del plano del contenido el significado, es decir, las ideas que evocamos con las palabras. Por ejemplo, vamos a explicar un poco esto con un breve ejemplo. Tenemos el caso de Roberto. Roberto está ebrio. Oración A. Oración B. Roberto. Y de repente yo no digo así, no, está ebrio. Yo voy a decir Roberto está picado. O puede ser que no diga ni la A ni la B, sino diga Roberto está borracho.
Y puedo de repente seguir dando más opciones, ¿no? Está mareado, está hecho gorra, o puedo ir cambiando. Como podemos ver en estas 3 oraciones, he escrito la misma idea en realidad, ¿no? Roberto está ebrio, Roberto está picado, Roberto está borracho. Podemos inferir la misma idea, ¿no? La idea de haber bebido, pero no haber bebido agua, sino de haber bebido algún tipo de bebida alcohólica, ¿no? Acá podemos ver que se trata de una misma idea, ebrio, picado, borracho, aunque picado y borracho hay cierta diferencia, ¿no? Hay un matiz. De repente picado es el que no está tan ebrio, ¿no? Y el borracho, bueno, ya es un borracho porque ya se está cayendo. Pero tienen la misma idea, comparten una misma idea. Nuestro cerebro identifica una idea. Esa idea está en nuestro cerebro, identificamos, de repente hemos visto los borrachos, tenemos una idea de cómo son, tiene que ver también con nuestra concepción de la vida, de las personas cuando toman, está de la mano con eso. Vemos una misma idea para ebrio, picado, borracho, pero lo que estamos viendo es que son diferentes palabras, diferentes sonidos. En ebrio se han empleado 3 vocales, 2 consonantes, en picado hay 6 consonantes y 3 vocales, y en borracho también tenemos esta característica. Entonces, en las 3 oraciones aparecen diferentes significantes, pero con el mismo significado o con un significado muy parecido. Esa es la relación que hay entre significante y significado. Otra idea para aclarar del significante, por ejemplo, en el significante de la palabra silla, ¿no? Silla, pues sería cómo lo escribimos ortográficamente así y cómo nosotros pronunciamos esta palabra, ¿no? La pronunciamos también fonéticamente, nosotros la pronunciaremos así, ¿no? Silla. El significante tiene que ver con la cadena de sonidos que representan una idea en una lengua. Y el significado, nosotros de repente, cuando imaginamos silla, nos imaginamos una silla como esta, ¿no? Una silla así de madera, de 4 patas, con un respaldo, y nosotros a eso llamamos una silla. Entonces, muchas veces cuando hablamos de significado, hablamos de cómo nos imaginamos esa palabra, qué es lo que evocamos. Pero puede ser que yo no sea tan común y me guste más bien una silla que tenga esta forma, ¿no? Alguna silla en forma de corazón, así de esta manera, con una sola pata de repente. Y para mí esto va a ser una silla. Y de repente alguien me dirá, pero esto ya no es silla. La silla no tiene nada que ver con que sea de madera, sea marrón, sea de 4 patas. Seguirá siendo silla porque seguirá siendo un asiento. Y además seguirá siendo individual, lo cual permite diferenciarla de una banca. Además seguirá teniendo un respaldo y la va a hacer diferente a un banco. Entonces, cuando nosotros pensamos en sonidos, quizás no sabemos el significado exacto, no lo imaginamos cómo es, pero nuestro cerebro sí puede captar esos detalles, esos rasgos. Ese conjunto de rasgos es lo que conocemos como significados. Y los significados son difusos. No los sabemos exactamente, no los podemos delimitar. Mientras que el significante es el conjunto de los sonidos.